Saludos cordiales, les habla la doctora Sandra Mercado y las estoy acompañando en esta unidad curricular Investigación Cualitativa. Vamos a explorar el mundo de la investigación cualitativa para ustedes que son investigadores noveles. Este tipo de investigación es uno de los pilares fundamentales en el área de las ciencias sociales y humanas. Este enfoque permite comprender a profundidad los fenómenos complejos y subjetivos que que no pueden ser cuantificados fácilmente. Es decir, lo que observamos no lo podemos expresar con cifras. Es importante iniciar este recorrido con los fundamentos filosóficos de la investigación cualitativa. Para ello vamos a revisar cuatro de los, eh, de los fundamentos, eh, comenzando con el constructivismo, que es una de las principales corrientes filosóficas que sustenta la investigación cualitativa. Postula que la realidad es construida de manera subjetiva y socialmente. Es decir, autores como Gould y Lincoln argumentan que este conocimiento es construido eh, de manera que las percepciones de la realidad son muy múltiples y variadas. De allí se desprenden entre los principios eh, claves de acuerdo a estos autores, que la verdad es relativa y depende del contexto. El conocimiento es co-construido entre los participantes o sujetos de la investigación y el propio investigador. Y que además la investigación debe centrarse en el significado que las personas le dan o le atribuyen a sus experiencias. También tenemos el interpretativismo, que en este caso hace énfasis a la importancia de interpretar las experiencias humanas desde la perspectiva de los sujetos de investigación. Hertz introdujo la idea de la descripción densa, es decir, resalta la necesidad de captar los significados más profundos en los contextos culturales. Por su parte, Weber ya había dado los primeros pasos en lo que es el concepto de la comprensión, enfatizando la necesidad de entender los significados subjetivos que las personas dan a sus acciones, a su día a día. Tenemos también la fenomenología, que está centrada en las experiencias vividas y las percepciones que los individuos tienen de ellas. Allí podemos mencionar autores como Schultz, quien aplicó la fenomenología a las ciencias sociales, explorando cómo las personas construyen un mundo social a través de las experiencias del día a día, o sea, de la cotidianidad. Y Husserl, por su parte, propone estudiar experiencias conscientes tal y cual como ocurren en el fenómeno, en el momento, sin prejuicio, sin suposiciones, sin conjeturas previas. Y finalmente, pues les presento la hermenéutica, que se refiere al arte de la interpretación. Especialmente de los textos. Allí tenemos a Gadamer, quien destaca que la comprensión es un proceso lingüístico que, según este autor, está influenciado por la fusión entre lo que dice el texto y la interpretación que se está haciendo de este documento.
Ahora bien, entonces a revisar las definiciones en cuanto a investigación cualitativa propuestas por algunos autores, algunos teóricos, como por ejemplo Strauss y Corbin, quienes explican que es una investigación que ayuda a comprender los fenómenos sociales en contextos naturales, enfatizando los significados, las experiencias y los puntos de vista de las personas que están participando en la investigación. También tenemos lo que plantea Merriam, quien explicó que este tipo de investigación pues busca entender cómo las personas construyen esos significados en sus vidas a través de las experiencias, y particularmente se hizo énfasis en este tipo de investigación en los contextos educativos. Y Densing y Lincoln pues describieron este tipo de investigación como un campo interdisciplinario que cubre una amplia gama de epistemologías, metodologías y técnicas, es decir, de conocimientos y de formas de hacer investigación. Partiendo de estas definiciones, entonces pudiéramos nosotros precisar que la investigación cualitativa pues es aquella que explora la experiencia humana para entenderla, para entender sus percepciones de los contextos, el significado que le dan a las acciones, a todo el mundo que les rodea, a esos valores, creencias. Se centra en la comprensión. La investigación cualitativa se centra en la comprensión de pues todo lo que es los fenómenos sociales, como los perciben, los aspectos culturales y lo humano. Cómo el participante percibe todo ello durante el proceso investigativo, lo discernimos. De allí que se considere uno de las materias primas de la investigación cualitativa el lenguaje, porque ese es el que nos va a permitir hacernos ese discurso, que nos va a permitir conocer esos pensamientos, esos sentimientos, esas ideas, esas necesidades, esas actitudes que nos van a compartir estos participantes. A su vez, también se presentan la comunicación no verbal, porque esos gestos, expresiones, ese lenguaje corporal de los participantes también nos aporta información. Por lo tanto, pues podemos ya, para cerrar esta primera parte, decir que esta investigación cualitativa pues explora al ser humano, busca la comprensión de sus perspectivas, de sus creencias y de los significados que como individuos le atribuyen a su contexto, a su entorno. Y su objetivo, pues, repito, es justamente obtener la comprensión profunda de los fenómenos sociales, culturales y humanos. Ahora vamos a revisar las características de lo que es la investigación cualitativa. En un primer momento vamos a abordar por qué es inductiva. De acuerdo a Gleiser y Strauss, ellos la describen como inductiva porque se desarrollan teorías y conceptos que emergen de esa información
que nos está aportando, que se está recolectando de los participantes en la investigación, de esos informantes o sujetos de investigación, en lugar de probar hipótesis preformuladas, preestablecidas. Por eso se dice que es inductiva. También hablamos de que es holística, porque comprende un fenómeno tomando en cuenta todos los aspectos que le rodean, que los afectan. No trabaja con parcelas, sino que trabaja con el conjunto. Por eso se dice que es holística, es factible, flexible, porque en la medida que se va desarrollando el proceso investigativo van emergiendo necesidades, situaciones, permite ir haciendo ese proceso de adaptación. Por eso se dice que es flexible para que se siga desarrollando el proceso investigativo. Un aspecto importante es que reconoce la influencia del entorno social, es decir, de esos valores y de las creencias en la percepción y comprensión que estos sujetos de investigación tienen, y que, más importante aún, que todo esto debe tomarse en cuenta al momento de hacer el análisis de la información aportada por esos informantes durante el proceso investigativo. También se dice que es interpretativa porque busca interpretar los significados de las experiencias humanas desde la perspectiva de sus sujetos de investigación, y ello pues proporciona una riqueza que contribuye a esa comprensión de los fenómenos que se están estudiando. Y finalmente podemos decir que como característica aporta una variedad de fuentes, porque esta información la obtenemos de estos sujetos de investigación desde diferentes puntos de vista o de diferentes ángulos. Desde la observación captamos mucha información que podemos, que nos aporta. También desde su comunicación no verbal, sus gestos, sus ademanes, sus expresiones, más en el momento de las entrevistas está la comunicación verbal, también nos aporta información, podemos también obtener a través de lecturas. Por eso es que dice que hay una riqueza, una variedad de fuentes, porque desde muchos elementos podemos obtener información sumamente importante para el proceso investigativo. Ahora hablemos sobre las consideraciones éticas, que son un aspecto fundamental en todo proceso investigativo. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el consentimiento informado. Estas consideraciones éticas deben ser consideradas tanto para los investigadores como para las personas que están participando en el proceso de investigación. El consentimiento informado se trata de hacer un acercamiento con estos sujetos y obtener el permiso de parte de ellos para que les ofrezcan la información de manera voluntaria, que estén claros cuál es el propósito de ese estudio y para qué va a ser utilizada esa información, si los vamos a grabar, si los vamos a grabar con un teléfono inteligente, con una cámara, o sea, todo eso, y cuál es el propósito, que ellos estén claros en eso, para qué va a ser la información, asegurar que ellos entiendan cuál es el propósito del estudio y consientan voluntariamente a su participación y a ofrecer la información. De eso se trata el consentimiento informado. Eso garantiza también la transparencia del proceso investigativo y pues le aporta al rigor científico del estudio que estemos haciendo. Hablamos de la confidencialidad cuando protegemos la identidad de nuestros informantes, es decir, la privacidad, que es fundamental. Quiénes son las personas, no publicamos información privada, nombres, ciertas direcciones, etcétera, que pudieran
dar luces de quiénes fueron los participantes. Entonces se trata es de protegerlo. Esto va a generar confianza y el sujeto va a ofrecer información veraz porque se siente con esa seguridad de que no va a tener problemas, por poner un ejemplo, a futuro. Y finalmente la reflexividad, que es por parte del investigador. Es ese proceso que nos permite como investigadores estar conscientes de cómo mis creencias, mis valores, mis experiencias pueden influir en el proceso de investigación que estoy llevando y generar sesgos, sesgar los resultados porque los voy a influir de una manera. Si yo investigador tengo claridad en esos aspectos, esto va a aportar calidad en mi investigación y en mi ética como investigador. Repito, minimizando el sesgo en los resultados. Por acá entonces vamos a hablar ahora de los elementos claves de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son esos elementos claves? Tenemos que es el contexto de estudio, que ya lo hemos venido mencionando desde el inicio. Porque el contexto es importante porque nos aporta mucha y variada información. Este contexto puede ser, que es el entorno que rodea al donde se está desarrollando el estudio, puede ser físico, que es el lugar, puede ser geográfico, puede ser social, una comunidad, puede ser cultural, los valores que puedan influir de alguna manera particular en el estudio que estamos desarrollando. Este contexto es importante porque va a permitir entender mucho de lo que pudiera estar pasando al desarrollar ese estudio. Por eso se dice que contribuye también a contextualizar el estudio y también le aporta a esa característica de holístico. Una vez que hemos definido, ya tenemos claridad cuál es ese contexto con sus descriptores, que es lugar, que es el entorno físico, ya que cuando hablamos de lo social, que es la comunidad, cuando hablamos del contexto cultural son, por ejemplo, valores, normas, si hablamos de contexto temporal, es la época, es el momento histórico donde se está desarrollando el estudio. Esos serían los descriptores. Ya tenemos esta claridad, ahora vamos a definir el problema de investigación. ¿Qué es el meollo del asunto? Es el problema central, lo que queremos desarrollar con esta investigación, que es lo que intentamos resolver con la investigación. Entonces, el problema es la base de la investigación. Si el problema no está claro, no tenemos investigación. Por eso es importante la identificación del problema. El problema debe ser definido de forma específica, significativa y relevante. Una vez que nosotros hemos identificado esa primera, el problema es qué es lo que vamos a hacer, podemos, si tenemos alguna duda, es importante también hacer una revisión de literatura sobre esa temática, porque qué se ha dicho, qué se ha escrito, qué se ha investigado sobre ese tema. Eso me puede dar visión, me puede dar luces de cuáles son los vacíos que hay o qué lagunas hay en ese tema específico y me pudiera dar claridad de qué es lo que yo debo investigar que no se ha hecho o qué falta por hacer. Ese punto es importante allí, apoyarse
revisar la literatura, qué se ha dicho de lo que yo pretendo abordar como problema. Una vez que tengo esto claro, entonces voy al punto que es la declaración. La declaración del problema es, debe ser concisa, precisar, explicar qué es lo que voy a investigar y por qué es importante. Ya declaré, esto es lo que voy a investigar y es importante, es justificar por qué es importante lo que yo voy a hacer. Ya lo precisé, entonces ahora voy a formular esa pregunta de investigación. ¿Qué es? ¿Qué es lo que voy a hacer? Así de sencillo, esa es la pregunta de investigación. ¿Cómo debe ser la pregunta? Debe responder al cómo y por qué. La pregunta de investigación debe responder al cómo y al por qué. Por ejemplo, ¿cómo perciben los docentes la implementación de las tecnologías en el aula? Esa es la pregunta para una investigación cualitativa. ¿Cómo perciben? Fíjense que hemos venido hablando de cómo lo percibo, cómo lo comprendo, cómo lo entiendo, cómo lo veo. Eso es lo cualitativo. Estamos hablando de características. En cambio, si yo digo, ¿qué porcentaje de docentes utilizan la tecnología en las aulas? Estoy ya hablando más de cantidades, más cuantificando. Entonces ya no estaríamos hablando de cualitativa. Entonces la forma en que yo formulo la pregunta, pues también es importante. Una vez formulada esa pregunta, entonces ya puedo generar los propósitos de la investigación. Los propósitos establecen es lo que se espera lograr en esta investigación. Debemos formular un general que describe la meta principal del estudio, que es lo que yo quiero hacer, es decir, la respuesta a esa pregunta de investigación. Y una vez que tengo el general, debo describir unos propósitos específicos, que son los que me van a dar los pasos concretos que yo debo dar para alcanzar el general. ¿Ok? Por ejemplo, volvemos a la pregunta de investigación. ¿Cómo perciben los docentes la implementación de las tecnologías en el aula de clase? ¿Cuál sería el propósito general? Explorar la percepción de los docentes sobre la tecnología en el aula de clase. Ahora, ¿cuáles serían los específicos? Por ejemplo, un primer objetivo específico, identificar los beneficios, cómo identifican los docentes, identificar los beneficios de, de implementar las tecnologías en las aulas de clase. Y un segundo objetivo específico sería examinar las barreras para el uso efectivo de las tecnologías en el aula de clase. Y allí tenemos dos objetivos específicos que, si los desarrollo, me van a permitir a mí tener esa visión de cuál es la percepción que tienen los docentes de el uso de las tecnologías en el aula de clase. Y finalmente tenemos los tipos de investigación cualitativos como elemento clave. Bueno, acá también les voy a presentar una selección, no son los únicos tipos, ¿okay?, de investigación. Sin embargo, pues tomé algunos que considero son de los más utilizados. Repito, esto es un abrebocas. Ustedes, la idea es que no se queden con esto, sino que vayan a la literatura, revisen y, bueno, se vayan empapando, porque ustedes también tienen que ver, conocer más de todos estos tipos de investigación. Entonces, por acá tenemos, en primer lugar, la etnografía. La etnografía
pues es un tipo de investigación que se basa en la descripción y análisis de culturas y comunidades. Por ejemplo, de las interacciones, que eso proporciona una comprensión de cómo se desarrolla la cultura, los valores en una comunidad. Por ejemplo, si se estudia la cultura organizacional de una empresa, pudiera ser de una institución educativa, es eh, un ejemplo de aplicación de ese tipo de investigación. La fenomenología como tipo de investigación cualitativa pues se basa en comprender las experiencias vividas por las personas y, por ejemplo, pudiera ser investigar las experiencias de los pacientes con cáncer. Bueno, pero también pudiera ser investigar las experiencias de los docentes, la praxis docente durante la pandemia. También pudiera ser un ejemplo de este tipo de investigación. Tenemos la teoría fundamentada, desarrollar las teorías basadas en que emerjan a partir de datos que hemos recogido sistemáticamente durante un estudio. Entonces, tengo una información recolectada, la analizo y de allí genero otra teoría. Por eso es una teoría basada en datos recolectados. Por ejemplo, si se hace un estudio sobre cómo los docentes desarrollan sus prácticas inclusivas, se recolecta la información y de allí se genera una teoría. La investigación-acción. Se trata de resolver problemas prácticos y generar conocimientos útiles para todos. Pero la particularidad es que se hace en conjunto entre los sujetos de investigación y el investigador. De allí que se caracterice por ser colaborativa y participativa. Esto es. Y otro elemento es que es la que más es el tipo de investigación por excelencia en el ámbito educativo. Un ejemplo pudiera ser mejorar la participación de los estudiantes en un área de clase específico. Tenemos el estudio de caso, que es estudiar un caso puntual, específico, a profundidad. Por ejemplo, analizar la implementación de un nuevo currículo en una escuela puntual. Este tipo de investigación, de estudio de caso, en algún momento se destinaba más que todo a estudiar cultores, o sea, en la parte artística y cultural más se puede aplicar en cualquier otro ámbito. Y finalmente tenemos también las historias, la investigación narrativa, que son las historias de vida, también muy dedicadas a la parte cultural, pero repito, se pueden aplicar en otros ámbitos. Por ejemplo, si vamos a estudiar la historia de un inmigrante en una nueva comunidad, desde que salió de su país de origen, de su comunidad, y se ubicó en otro espacio geográfico, y bueno, todo el trayecto, el proceso de adaptación, etcétera, etcétera, eso es una historia de vida. Por acá vamos a presentar ahora lo que son las bondades y desafíos de la investigación cualitativa. Cuando hablamos de bondades, son las ventajas. Por ejemplo, la profundidad y la riqueza de información, porque nos proporciona una diversidad, variedad que ella le va a permitir describir detalladamente el fenómeno. Ese proceso de descripción, de detalle, pues va a darle mayor riqueza al proceso que estamos allí llevando.
Flexibilidad metodológica, como les comenté anteriormente, porque se pueden ajustar el diseño de la investigación en respuesta a los hallazgos que se vayan generando durante el proceso investigativo o las necesidades que puedan surgir. Y ese proceso de flexibilidad pues va a permitir hacer los ajustes para continuar y avanzar en el desarrollo de la investigación. Capturar experiencias y significados. Bueno, porque es precisamente la esencia, es captar esas experiencias, esa subjetividad y esos significados que los participantes o sujetos de investigación atribuyen a su entorno y que, bueno, que son difíciles de cuantificar, que no se pueden expresar en números, en porcentaje, en tablas. La contextualidad y el realismo, porque proporciona esa contextualización de tomar las características geográficas, o sea, todos los descriptores de un contexto le van a dar riqueza a ese proceso de contextualización y realismo, reflejando la realidad que se está viviendo allí. Claro, eso también le otorga cierto grado de complejidad, pero también le da dinamismo al proceso que estamos llevando. Y se fomenta pues esa reflexibilidad que ya es propia del investigador, de reconocer cómo mis creencias, mis opiniones pueden influir en el proceso investigativo y generar sesgos. Si se fomenta ese proceso reflexivo, pues va a minimizar, repito, esos sesgos, y eso le va a dar más credibilidad a mi investigación. Mientras que si revisamos los desafíos, pues estos van más en función de, por ejemplo, que hay limitación en las generalizaciones. ¿Por qué? Porque al contextualizar tenemos características particulares de comunidades, de aspectos ambientales, culturales y propios también de los sujetos que están participando en la investigación. Por tanto, el fenómeno que estoy estudiando en este espacio no lo puedo replicar a otro, porque las características culturales, geográficas y de la comunidad propia de los individuos pues es diferente. Por eso no se pueden hacer ese tipo de generalizaciones, hay limitaciones allí. En cuanto a la subjetividad, pues es la interpretación de la información obtenida, pudiera estar sesgada en algún momento. Eso hay que tenerlo claro, de allí la importancia de la reflexividad. Requiere tiempo y recursos, específicamente en el momento de hacer el levantamiento de la información y el proceso de análisis, el tratamiento que hacemos de esa información. Ello puede ser laborioso, puede requerir mucho tiempo, porque yo al entrevistar a mis informantes clave, pues no es como me voy a reunir y lo voy a hacer en 2 veces en 1 hora, porque el informante va marcando la pauta y no debemos presionarlo. Entonces eso pues va a generar mucho tiempo, algunas sesiones, porque son los informantes los que van marcando la pauta, y en el momento de levantar la información, pues también se requiere, si es una entrevista, para captar con mayor precisión toda la información y que no perder ningún aspecto, que de repente pudiéramos grabarlo. Entonces eso implica tener un recurso para hacer ese proceso, repito, con la autorización del participante. Y bueno, la complejidad de los
Análisis de datos son procesos que implican cierto dominio, cierto conocimiento, y para lo que son las cuestiones de validez y fiabilidad, pues hay que definir algunos criterios como la credibilidad y la confirmabilidad, y bueno, eso también implica un dominio de estos aspectos para que la investigación pues pueda tener rigor científico. Ahora bien, en cuanto a las aplicaciones de la investigación cualitativa, como lo he estado mencionando desde un principio, pues hay una gran variedad. Es útil en muchos campos, en salud, en educación, en comunicación, en antropología, en sociología, en psicología, ciencias políticas. De verdad que me quedo corta, pero lo importante es que lo hagamos siguiendo todos los aspectos, considerando todas las características y los elementos clave que debemos tener precisados para poder desarrollar este proceso investigativo dentro de lo que es el rigor científico. Sus resultados, ellos van a aportar a la comprensión de las experiencias y las perspectivas que las personas tengan de su entorno. La idea es que esto va a ser mejorar definir mejores estrategias para mejorar ciertos procesos, más que todo si estamos en el ámbito educativo. Bueno, aquí de verdad que es un tema bastante amplio, pero esto es una introducción, es un abreboca. La idea es que ustedes también se empapen. Les invito a hacer lecturas para ir reforzando, ir teniendo claridad en, sobre todo, el vocabulario técnico, que debemos también irnos apropiándonos de él ya cuando empezamos en este mundo de la investigación. Ahora, esta es una herramienta para explorar, para comprender las experiencias humanas, que son muchas, son amplias. Nos vamos a centrar por el momento en un poco más en lo que son los fenómenos educativos. Nos permite captar los significados con una visión holística. Como futuros investigadores, les invito de verdad en el mundo de la educación, les invito a hacer ese proceso. Es fundamental que adoptemos ese enfoque reflexivo y ético para asegurar que nuestros estudios de verdad contribuyan al conocimiento y mejorar las prácticas educativas. Ahora, ¿cómo voy a realizar esa investigación cualitativa? ¿A través de qué? ¿Cómo lo haré? Ese elemento práctico es el aspecto metodológico. De eso hablaremos en el siguiente encuentro. Hasta la próxima entrega.